¿En qué sentido iría la inclusión del lenguaje? Es decir, por ejemplo, la comunidad LGBTI, ¿cómo la van a incluir en este sentido? ¿De qué forma, pues? Pues nombrándola correctamente. O sea, antes, por ejemplo, teníamos tan normalizadas algunas prácticas que no nos dábamos cuenta que esas prácticas eran discriminatorias al llamar de cierta manera a personas que pertenecían a la comunidad LGBTTI, ¿no? Ahora sabemos que hay denominaciones adecuadas, correctas y no discriminatorias. Y no se trata de corrección política, porque hay como acusan de la corrección política. Se trata solamente de ser respetuosos y respetuosas con las personas, ¿sí? De nombrar la diversidad, de reconocer y visibilizar las aportaciones y la presencia de todo tipo de personas en la sociedad. ¿Y cuál es la forma correcta, por ejemplo, en el caso de No tendrás que la quedarte al diversidad? curso. Bueno, ¿Por para qué que sigue nos... siendo tan difícil Mira, por el ejemplo, lenguaje incluyente? ahorita te contesto antes hablábamos de ancianos, ¿sí? De viejitos, decíamos, incluso lo comentamos así, ¿sí o no? En la prensa, en los medios, ¿sí? Son las personas adultas mayores, hay que darle su dignidad a través del lenguaje. ¿Por qué? Porque ese tipo de palabras se prestaba mucho a la mofa, se presta mucho a la discriminación, a hacer chistes. Y no, esas personas no deben de ser un chiste, ¿sí? Los inditos, decían, ¿no? Las personas indígenas. Todas estas cosas es importante irlas reflexionando desde el lenguaje, sobre todo en organismos como este y en los medios de comunicación. Me preguntabas, perdón. Sí, que por qué es tan difícil que todavía desde los gobiernos, desde las administraciones, se incluya este tipo de lenguaje que no sea discriminatorio. Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, te voy a decir por qué. Porque en la administración pública es en donde más pasos se han dado para realizar acciones afirmativas para incluir el lenguaje incluyente, válgase la redundancia. ¿Sí? Fíjate que es más en la administración pública que en otros lados. Sin embargo, a pesar de eso hay mucha resistencia. ¿Por qué? Bueno, porque se considera, yo creo que de manera muy básica, que esto no es importante, pero ¿cómo no va a ser importante si el lenguaje es la manera en la que nos comunicamos todas las personas que habitamos este planeta? Es tan importante como respirar, ¿sí? Entonces, si tú no sabes respirar, ¿verdad? Te puedes enfermar o te estresas. Si tú no sabes o no reflexionas sobre cómo estás usando el lenguaje, probablemente estemos cometiendo muchos actos de discriminación sin darnos cuenta. Y hay mucha resistencia, bueno, porque finalmente son temas, entre comillas, nuevos, ¿no? A los cuales las personas pues, se tienen que adaptar. Pero yo lo que siempre pido cuando doy este tipo de cursos y charlas y talleres es apertura, ¿sí? Ahorita en estas 2 horas a tratar de ser las personas más abiertas posibles y a escuchar un tema, a lo mejor por el cual siento cierta resistencia o rechazo, pero muchas veces esa resistencia y ese rechazo viene del desconocimiento. Ah, me choca eso, no lo veo. Ay, no, ya van a empezar, ¿no? No, ábranse, escuchen y reflexionen. Sí, ya después, ya bien informada, pues ya se toma Los partidos políticos siguen resistiéndose a este tema de la inclusión, incluso con el tema de las mujeres y de abrir espacios también para ellas. ¿Sigue habiendo esta resistencia por parte de los partidos o van avanzando en este tema? Fíjate que yo creo que los partidos políticos son microuniversos, ¿no? Microcosmos de todo lo que sucede en el mundo. Claro que hay resistencias allí, porque hay resistencias en todas partes en lo que respecta al adelanto de las mujeres, ¿no? Por eso te digo que es súper importante pues empaparse bien del tema, ¿no? Tanto en los partidos políticos como en otras partes, para saber que resistirse a que el 51% de la población no participe o no participe en igualdad de condiciones, perdón, es un sinsentido, ¿no? Entonces, creo que por allí es donde tenemos que hacer estas reflexiones y estos espacios sirven para ello, ¿sí? Se les ha tenido que obligar, ¿no? Para dar el 3% de lo que tienen en sus presupuestos para el tema de las mujeres. Se les ha tenido que obligar por ley porque no lo iban a dar de buenas, ¿no? La cuestión de las cuotas también ha tenido que ser así, ¿verdad? Porque no nos los iban a dar así por la buena.
Entonces, esas cosas son súper interesantes de analizar, ¿no? Esas son las medidas afirmativas. Cuando esto ya sea intrínseco y sea, no, pues, tienen que ir. ¿Por qué? Porque somos el 51% de la población. Entonces, bueno, ya nos tendrá